Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Quién vive? Amén. Para mí no es fácil pararme aquí, siempre lo he dicho, siempre le da uno como unos nerviositos. Yo pienso que el enemigo no quería que yo me parara hoy aquí porque llegó todo el día con mucho dolor de cabeza y me está empezando como a doler la garganta. Ayer estuvimos ayudando a mi esposo Víctor y yo en un problema de la plomería y cogimos mucho frío afuera. Entonces digo yo, cuando me toca predicar siempre viene el enemigo a tratar de ayudar a nosotros de que no hagamos lo que el Señor nos está pidiendo, pero nosotros somos obedientes al Señor. Bueno, hoy voy a traerle un estudio prédica exhortativo y el tema es: ¿quieres una vida buena o una vida mejor en Cristo? ¿Qué ustedes quieren? ¿Una vida buena o una vida mejor en Cristo? Buena, pero mejor en Cristo. Bueno, puede ser buena o mejor que buena. Vamos a estar leyendo una historia que tal vez todo el mundo conoce, pero hoy la vamos a ver desde otro punto de vista, y es Lucas 10, del 38 al 42, la historia de Marta y María. Cuando lo tengan, dicen amén, y vamos a leerla antífonamente. Lucas 10, ¿eh? Lucas 10, del 38 al 42. La palabra del Señor dice, yo lo tengo en Nueva Vivienda, así que va a sonar un poco diferente a la Reina Valera. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 39, 10, 39. ¿Y se aconteció yendo en camino? Pues él quería usted. Sí. Y el próximo dice, tenía ella una hermana. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Poderoso mensaje. Esta es una palabra que esto pasa cuando Jesús va a Jerusalén. Él ya estaba encaminado hacia la cruz, iba rumbo a la cruz, pero decide descansar. Venía de haber hablado de la parábola del buen samaritano y decide pasar por casa de sus amigos. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. El pastor acaba de mencionar lo de Lázaro. Ellas eran las hermanas de Lázaro y Marta era la dueña de la casa. Yo quiero que ustedes se imaginen que ustedes están en su casa y tocan el timbre y miran por la camarita, porque todos miramos por ahí, por la camarita. Y cuando miran por aquella cámara se dan cuenta que es Jesús que está en la puerta de su casa. ¿Qué ustedes harían? Ustedes se podrían a correr, a limpiar la casa, a recoger los regueros, a meterlos en el closet, a limpiar la cocina, porque quieren que Jesús vea lo mejor de ustedes. Quieren como que Jesús le dé un punto, como diríamos, un review bueno. Y también empiezan a preparar alimentos. Si fuera en mi país, empezarán a preparar arroz con gandules, perniles, a preparar la mejor comida. Y esa era Marta. Jesús había llegado a su casa y Marta, al recibir a Jesús y a sus 12 discípulos y posiblemente a muchas personas más, porque él venía de predicar, de haber hablado en muchos sitios y la gente le seguía. Dice la Biblia que en aquel entonces ya había más de 70 discípulos que estaban con él evangelizando. Y llega este grupo gigante a la casa de Marta, porque la Biblia dice ahí
que la casa era de Marta. María vivía con Marta. Y Marta empieza a hacer todos sus quehaceres, a tratar de atender al Señor como lo que era un rey. Y trata de cocinar, de preparar, y está agitada. Pero María está a los pies de Jesús. Y en aquel tiempo, quienes eran los discípulos eran los hombres, no eran las mujeres. Inclusive cuando leemos a Pablo creo que es en Corintios, Pablo dice en la iglesia de Corintios que las mujeres vayan y les digan a los maridos que les enseñen, que no estén perturbando en las iglesias. Y era por esa razón, porque a nivel histórico en aquel tiempo, las mujeres no eran las que iban a aprender de las cosas del Señor, eran los hombres, y los hombres instruían a las mujeres. Pero María tenía un corazón que quería saber del Señor. Había llegado el Maestro, el que había hecho milagros, el que había revivido a su hermano, el que había sacado a su hermano de la muerte. Y estaba a los pies de él, escuchándolo hablar. Pero Marta estaba por allá. Yo me imagino, no sé cuántas de aquí son de las que les gusta tener la casa bien arreglada, bien todo puesto, pero cuando tenemos a alguien en la casa que no nos ayuda, empezamos a quejarnos. Y Marta estaba así, estaba quejándose. Ay, Dios mío, yo con todo esto que tengo que hacer, esta hermana mía no me ayuda y nadie me ayuda y no puedo con esto. Y les pregunto esta noche, ¿cuántos de ustedes no se quejan? Muchos de nosotros nos quejamos de que nadie nos ayuda. A veces los pastores, algunos líderes nos quejamos de que otras personas no nos ayudan en el ministerio, porque nosotros que tenemos un corazón de servicio. Pero yo no quiero que vean a Marta como alguien malo, porque cuando se predica mucho de esta palabra, deben a poner a Marta la mala, la que se quejaba. Marta quería servirle al Señor, pero su manera de servicio era para ella haciendo cosas. Así que ella no tenía un corazón malo, ella tenía una buena intención, que era servirle al Señor en aquel momento. Pero Jesús le dice algo. ¿Y qué le dice Jesús a Marta cuando ella se queja? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? A ver. En la Biblia que yo tengo, que es la Nueva Biblia, dice: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Y el Señor nos está diciendo esta noche eso. Estás preocupado por tantas cosas, porque no tienes trabajo, o porque tienes demasiado trabajo en casa y nadie te ayuda, o estás preocupado porque estás llevando un ministerio tú sola o tú solo, y te estás preocupando por esa parte, pero no estás buscando de mí. El tema de este año en esta iglesia es que busquemos primero el reino de los cielos, ¿verdad? Y el Señor nos está invitando esta noche a que lo busquemos a Él primero. No es ocuparse en las cosas del mundo. No es malo trabajar, mis hermanos, no es malo hacer otras cosas, pero lo primero en su vida debe ser buscar del Señor. Debe leer la palabra, que lo primero que hagan cuando se levanten es darle gracias al Señor, no mirar el celular, a ver a cómo está la temperatura, porque ahorita hace mucho frío, o a ver quién posteó algo en las redes. Es buscar del Señor, es buscarlo a Él en oración, es buscarlo a Él en todo momento. A veces mi esposo me dice: ¿qué mucho haces en tu cuarto de oración? Yo tengo una habitación dedicada para solamente orar y leer la palabra y predicar. ¿Qué mucho haces ahí? Y yo le digo: ahí es donde yo alimento mi corazón, donde yo busco del Señor, donde yo predico su palabra. Y hoy el Señor les quiere decir lo primero: para que tengamos una vida mejor en Cristo, tenemos que dejar de quejarnos y empezar a hacer. Quiero decirles también que en aquel tiempo, cuando una persona llegaba a la casa de alguien, ese momento de que llegaba, ellos le lavaban los pies, le decían shalom, que era Dios te bendiga,
le lavaban los pies, o el servicio, la hospitalidad era muy importante en aquel tiempo. Y por eso Marta estaba haciendo eso. Ella sentía que necesitaba darle lo mejor a Jesús. Quiero que vayamos a Juan 11, del 17 al 27. Juan 11, alguien que me lo lea, por favor. 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. En esta lectura hay algo que quiero enfatizar, y es en Juan 11, 19, y dice: y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésamo por la muerte de su hermano. El 20 dice: cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Esto demuestra que Marta era una mujer líder. Ella salió al encuentro, o sea, que María se quedó ahí porque ella tenía su fe ya puesta en Jesús. Pero Marta tenía este desespero: mi hermano se ha muerto y ahí viene el que lo puede resucitar, el que hace milagros. Y el 21 dice: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué es esto? Esto es una queja. Ahí se ve el carácter de Marta. Marta era una persona que solía quejarse, era parte de su forma de ser. Pero el Señor le dice más adelante: yo sé que resucitaré en la resurrección el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera. El Señor sabía que Lázaro iba a resucitar, pero necesitaba traer ese milagro para que más personas creyeran en lo que estaba pasando en aquel momento. Vamos a leer a Juan 11, del 33 al 36. ¿Alguien que lo pueda leer? Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Todos ahí esperaban decían: pero si él es el Jesús, y yo pienso que era un gran amigo, como un mejor amigo que tenía Jesús, porque dice que Jesús lloró cuando se enteró. Entonces todo el mundo estaba a la expectativa, igual que estaba Marta. Pero más adelante vemos la posición de María. María estaba, cuando Jesús llega, ella se le tira a los pies a él. Ella tiene esa disposición de buscar del Señor primero, no de quejarse todo el tiempo. Y ahí viene mi segundo punto: es una decisión. Buscar del Señor es una decisión, mis hermanos. No es solamente tenerlo en el corazón, es decir, yo voy a hacer.
Yo voy a buscar de Dios, yo voy a ir a la iglesia a todos los servicios, yo voy a estar en la iglesia atento, no pendiente al celular, pendiente a lo que están predicando, a lo que están alabando. Yo voy a estar ahí cuando el pastor me necesite. Yo voy a estar ahí para mis otros hermanos, que si yo no veo a mi hermano que se está congregando, yo lo voy a llamar para ver qué necesita. Es una decisión. Todos tenemos una decisión en la vida. A veces pensamos que la decisión es por suerte, es por lo que a mí me llegue. No, la decisión es suya, la decisión es mía. Es lo que Jesús cuando le dice a Marta, Marta, ¿por qué te estás quejando? Lo estoy parafraseando, hermano. ¿Por qué te estás quejando? ¿Por qué no ves que María está cogiendo la mejor parte? Y el Señor nos está diciendo esta noche, ven a mí y escoge la mejor parte. La mejor parte está buscarlo a Él. Buscarlo a Él. A veces estamos tan afanados porque no tenemos trabajo. Yo veo a mi esposo que sufre mucho con este tema del trabajo. Él dice, Señor, pero ¿por qué no me hace un trabajo? ¿Por qué se me cierran todas las puertas? Y yo le digo, tal vez el Señor te está diciendo, búscame más a mí. Búscame más a mí. Porque Él es el único que abre puertas. Él es el único que las abre y Él es el único que las cierra a veces. Y a veces las cierra no por hacernos daño. Es la manera de cambiar nuestro corazón. Que aprendamos a depender solamente del Señor. Quiero leer Salmos 16:11. ¿Alguien que lo tenga lo puede leer? Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Amén. Eso nos dará el Señor cuando empezamos a ponerlo a Él como prioridad en nuestras vidas. El Señor empieza a darnos esa fuerza que necesitamos en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Yo era así. Yo era una mujer que vivía todo el tiempo ocupada. Trabajaba, venía a veces a la iglesia, trabajaba, cuidaba de los niños, estaba en mi casa. También tuve un tiempo que estuve en la radio y yo pensaba que entre más ocupada yo estaba ya era mejor. Hasta que el Señor tuvo un encuentro conmigo en oración y me dijo, pero no me estás buscando a mí. Y yo necesito que tú me busques a mí, porque las cosas materiales que tú me estás pidiendo solamente las vas a encontrar cuando me pongas a mí de primero en tu vida. Y así lo hice, mis hermanos. No ha sido fácil. Yo predico en las redes. Muchas de ustedes están en mis perfiles. Yo predico en Zoom, tengo un ministerio donde predico la palabra del Señor a mujeres que son abusadas, que necesitan restauración. Y les predico de esto, les predico que primero hay que buscarle al Señor para poder arreglar nuestros problemas. Quiero que vayamos a Salmo 84:10. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Dice su palabra que vale más pasar un día en los atrios de Él, en la iglesia, que 1000 fuera de ellos. Cuán importante. Yo antes no encontraba mucho valor de venir a congregarme. Yo decía, pero si el Señor está en todos lados, ¿por qué tengo que ir a congregarme? Hasta que el Señor a través de su palabra me mostró que aquí es como la escuela. Aquí es donde nosotros nos educamos, donde recibimos palabra del Señor, donde el pastor nos jala las orejas a través de las exhortaciones de la Biblia, pero aquí es donde enderezamos los caminos. Nosotros sabemos que si nuestros hijos no van a la escuela, pues no van a tener un mejor futuro. Igual nosotros no vamos a tener una mejor vida en Cristo si no venimos a la iglesia. Y por último, quiero leerle una palabra que trata del afán. Mateo 6, 25 al 34.
Mateo 6:25. Sí. 25 al 34. Por tanto, dice ahí, Sí. Sí. por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fuerte, fuerte la palabra del Señor ahí, porque nos está diciendo que si nosotros dudamos que Él nos va a dar, dice que nos va a dar qué comer, qué beber y hasta qué vestirnos, hasta la ropa Él nos va a dar. Pero si nosotros dudamos del poder de Dios en nuestras vidas, somos hombres de qué? De poca fe, de poca fe. Y esa palabra cuando yo la leí me marcó en mi vida porque todo viene de Él, todo proviene de Él. A veces nos afanamos tanto con los trabajos. Yo tengo la bendición de tener un buen trabajo, no en lo económico, sino de que mi jefe es flexible conmigo. A veces la oficina se pone un poco lenta y mi jefe me deja leer la Biblia, me deja estudiar la Biblia, sabe que estoy en la universidad y me deja hacer mis tareas. Pero eso es una bendición que yo tengo, pero no siempre fue así. También tuve otros trabajos donde fueron bien demandantes y no tenía yo ni respiro para poder decir amén ni nada. Pero aún así, no pongan sus trabajos por encima de Dios. No pongan nada, ni a sus hijos, ni a sus esposos, ni a sus esposas. No pongan nada por delante del Señor, porque el Señor es el único que les puede dar todo lo que necesitan. Desde salud, dinero, trabajo, familia, todo se lo da el Señor. Y con esto quiero terminar. El servicio es importante. Servirle al Señor es importante. Ayudar a sus vecinos es importante. Ayudar a alguien que está en la calle y que necesita ayuda y uno pararse a servirle, eso es importante también. Pero lo más importante, mis hermanos, para tener una vida mejor en Cristo es poder estar con el Maestro. Es poder sacar tiempo para estar ahí con Él. Es poder darle gracias al Señor, orar, leer la Biblia, compartir con otros hermanos, venir a la iglesia. Esa es la mejor parte. Así que eso es todo. Que Dios me los bendiga. Y gracias al pastor por darme la oportunidad. Pienso que cada día voy mejorando, pero es que voy aprendiendo mucho en la universidad. Que Dios me los bendiga.